conectados con el analista político Oleski Otidac. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como ven, estoy en la calle porque en mi casa no hay luz y tuve que salir para poder conectarse con ustedes. Justamente sabemos la difícil situación que se está viviendo en Ucrania, donde ahora la luz, el suministro eléctrico es un bien muy escaso. Cuéntanos qué está sucediendo respecto a este tema. Pues si hablamos, por ejemplo, de la capital ucraniana, Kiev, donde estoy, el problema es que cada barrio, cada calle, tiene los cortes de luz sistemáticos a lo largo del día, 2 o 3 veces, por 3 o 4 horas. Y, por ejemplo, ahora es el turno de mi casa. En general, los cortes de luz tienen lugar en todo el país y en todas las regiones, no importa en el sur o en el este. Y ese problema puede ser mucho más grave si Rusia va a continuar sus bombardeos de la red de electricidad de Ucrania. Ajá, porque justamente estos drones que anunciábamos están bombardeando las redes eléctricas y es por eso el motivo de la carencia de suministro. Pues no solamente los drones iraníes, sino también los misiles rusos y soviéticos bastante antiguos que tienen la fuerza destructiva muy alta. Lo que pasa es que durante el último mes Rusia utilizaba todo el tipo de armamento que tiene para lanzar los ataques hacia las plantas eléctricas en Ucrania, los misiles que se lanzan desde los aviones o desde los submarinos, desde los barcos y los drones también. Ajá. De cara al invierno, no tener electricidad, ¿qué significa para ustedes? Pues por ahora no significa nada muy grave porque seguimos con agua y seguimos con gas. Y esto significa que tenemos la calefacción en nuestras casas, por lo menos en las regiones donde no hay combate, que están lejos de la línea de frente, pero si los bombardeos continúan, sí es posible que vamos a tener los cortes de agua y los cortes de la calefacción, que será un problema mucho más grave. Sería muy delicado, esperemos que no tengan que llegar a ese tipo de instancias. Ahora hablemos de Irán, porque sabemos que es un aliado estratégico de Rusia y que precisamente le está brindando este tipo de armamento. Ustedes piden que la comunidad internacional le aplique sanciones a Irán por esta actitud de apoyo a Rusia. Exacto, porque entendemos que Rusia está llevando una guerra agresiva y es una purísima violación de la Carta de la ONU, lo que significa que todos los países, que todos los gobiernos que apoyan a Rusia en esa guerra tienen también que ser castigados de forma justa porque están participando en un crimen. Son socios de Rusia en ese crimen y no solamente Irán, sino también el gobierno de Belarus, de Corea del Norte, que están apoyando a Rusia con armamento, dando su territorio para los ataques contra Ucrania o proveyendo a Rusia, por ejemplo, con el uniforme militar. Es también una participación en el crimen de una guerra agresiva. ¿Qué tipo de armamento está brindando Irán a los rusos, además de los drones? ¿También armas de guerra? ¿Qué se sabe? Pues desde lo que tenemos desde las fuentes abiertas sabemos que Irán va a proveer a Rusia los misiles balísticos con alcance de 300 y 700 kilómetros por hora. Parece que estos misiles no han llegado a Rusia, pero yo creo que la entrega de esas armas se espera la semana que viene. Ustedes ya están entrando al invierno, la situación sabemos que de la temperatura baja mucho, si bien todavía tienen gas, tienen agua, pero esto podría empeorar en los próximos meses. ¿Qué ha dicho el presidente Zelensky? ¿Cómo se están preparando para esta época que es muy dura en esta parte de Europa? Pues por una parte la responsabilidad para sobrevivir en el invierno es la responsabilidad de los gobiernos locales. Por ejemplo, en Kiev, en la capital ucraniana, el gobierno local está preparando los puntos donde la gente podrá tener electricidad, donde la gente podrá calentarse. Por otra parte, sí es la responsabilidad del gobierno y el gobierno está comprando o pidiendo como ayuda desde todo el mundo los generadores que asegurarán el trabajo, el funcionamiento de diferentes puntos importantes de la infraestructura civil para que tengamos agua, para que tengamos calefacción. Ajá, porque eso es muy importante, los generadores, tenerlos activados, la energía necesaria y también los lugares para evitar este tipo de bombardeos. Sabemos que han desplegado y han construido varios búnkers, ¿no? Casi en todos los edificios. Cuéntanos, ¿cómo es el protocolo de seguridad ante la caída de una bomba, por ejemplo, en un barrio familiar, en un distrito bien poblado? Pues si hablamos de las ciudades grandes, de la red de metro, el búnker número 1, obviamente son las estaciones de metro que tienen a veces la profundidad de 70, 80
Ucrania, si un lugar no tiene el metro, entonces como búnker pueden servir los sótanos de las casas. Casi cada casa residencial de Ucrania tiene un sótano bastante fortalecido y grande que puede hospedar mucha gente. Y, por ejemplo, cuando Kiev permanecía en un asedio, en febrero, en marzo, pasábamos mucho tiempo en estos sótanos escondiéndonos de los bombardeos con misiles o con proyectiles de artillería. Ajá, porque hemos visto inclusive niños escapando de estos drones kamikaze que son muy peligrosos, además son no tripulados, entonces les permite dejar estas bombas en cualquier lugar. Inclusive el objetivo han sido civiles como niños, ancianos, vimos imágenes de ellos corriendo para evitar estos ataques y conmueve muchísimo la situación que se vive porque ya cuántos meses han pasado desde que comenzó el conflicto y al parecer no tiene fecha de término. Cuéntanos tú como civil, ¿cómo esto ha afectado tu vida, tu diario convivir, tu trabajo, tus estudios? Relátanos cómo lo estás padeciendo. Bueno, yo creo que el mayor cambio ahora es lo que no tenemos bastante electricidad. Eso significa que usted tiene que cambiar su rutina diaria y hacer las actividades que requieren la luz cuando tiene luz y hacer otras actividades cuando hay un corte de luz. Por ejemplo, si no hay electricidad, usted puede cocinar o limpiar la casa y cuando hay electricidad tiene que trabajar rápidamente mientras tenga la luz, porque en 1, 2, 3 horas es posible que no vaya a tener la luz. Entonces, tiene que hacer un uniforme o continuar su trabajo. Yo antes de la guerra enseñaba el español y ahora estoy trabajando con todos los medios del mundo hispanohablante para contar lo que está sucediendo aquí en Ucrania y es un cambio bastante dramático para mí si hablamos de la vida profesional. Ajá. Económicamente, ¿cómo les afecta? ¿Tienen subsidios del gobierno? ¿Les brindan cajas de comida, alimentación, bidones de agua? ¿Cómo están llevando ese tipo de suministros necesarios y básicos para la subsistencia? Pues está claro que sí, el gobierno está apoyando a la gente que no tiene trabajo, que tiene problemas, a la gente que fue desplazada dentro del país. Si usted se evacúa de una área afectada por la guerra, va a recibir unos pagos del gobierno. Estos pagos, si no me equivoco, están cerca de 7.000 hryvnias, que son aproximadamente $200. Bueno, no es una suma gigante, pero es una suma que hace posible sobrevivir, que hace posible comprar la comida, etcétera. Incluso la gente así desplazada o la gente que ha perdido trabajo recibe la ayuda con alimentos, con, no sé, pasta, con pan, con diferentes víveres básicos. Ajá. Y esa ayuda llega no solamente del gobierno ucraniano, sino, por ejemplo, de la ONU, de diferentes países del mundo, de diferentes fundaciones, etcétera. De comunidades internacionales. Bueno, nos alegramos al menos que tengan ese soporte. Ahora, en términos numéricos, ¿cuántas personas han abandonado Ucrania desde que comenzó el conflicto? Pues conocemos que de Ucrania salieron cerca de 11 millones de la gente, pero al mismo tiempo ya 7 millones regresaron a Ucrania. Entonces entendemos que en los países de la Unión Europea, en su mayoría en la Unión Europea, quedan 4 millones de los ucranianos que esperan la mejora de la situación de seguridad en Ucrania, porque según las encuestas, más del 70% de esa gente quiere regresar a Ucrania, quiere cambiar su vida aquí, y su regreso depende solamente de cómo está desarrollándose la situación con la guerra. Justamente hablemos de los aliados, ¿no?, que tiene Ucrania respecto a los aliados que tiene Rusia. Por una parte, Rusia tiene a Irán como un aliado estratégico. También se habla de China, aunque no es oficialmente. Pero, ¿qué tal Ucrania? ¿Quién apoya al gobierno del presidente Zelensky ante este conflicto que se ha extendido por tanto tiempo? Bueno, básicamente yo diría que a Ucrania apoya todo el mundo, porque entendemos que primero todo lo que llamamos el Occidente, y hablo no solamente de la Unión Europea, sino por ejemplo de Canadá, los Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, todos esos países apoyan a Ucrania de forma muy fuerte. También los países de América Latina y de África, por lo menos de forma, digamos, superficial, con su retórica, apoyan a Ucrania muchísimo. Unos países latinoamericanos apoyan a Ucrania con la ayuda humanitaria, por ejemplo Chile. Y entendemos que en buen sentido esa lucha que llevamos es una lucha no solamente por nuestra sobrevivencia, sino la lucha por democracia, por libertad y por muchas
otras cosas básicas que son importantes para nuestro mundo. La moral del presidente Zelensky, ¿cómo se ve? ¿Da mensajes a la nación? ¿Brinda comunicación a través de la radio, de la televisión? ¿Cuál es su actuar en estos meses tan complicados? Pues yo diría que en general estamos bastante sorprendidos cómo él está manejando esa situación. Y yo creo que su carrera como actor, su carrera como un comediante, le ayuda muchísimo en esa situación a llevar un papel de un líder fuerte, y él está manejando muy bien la situación. Vemos su apoyo, vemos su actividad cotidiana, y de verdad él está lanzando los mensajes muy duros que nadie esperaba de él antes de la guerra. Y yo creo que hay mucho contraste entre el presidente Zelensky en 2019, en 2020, antes de la guerra, y ahora, porque su postura cambió dramáticamente hacia la postura mucho más pro-ucraniana y hacia la postura mucho más dura en cuanto a Rusia. Ajá, por supuesto, lo hemos visto, ¿no? Con mucha templanza, con bastante carácter, apoyando, ¿no?, a los militares, a los civiles que realmente han dado una batalla muy dura ante un ejército ruso que en oportunidades ha sido muy agresivo, bueno, gran parte de este conflicto y con mucha violencia. Ahora también queremos entender, por ejemplo, la situación de los reservistas ucranianos. Tú, por ejemplo, en alguna oportunidad te han indicado sumarte a las filas del ejército. ¿Cómo están haciendo? Porque también sabemos que hay muchas bajas, lamentablemente. Pues Ucrania, desde el mismo inicio del conflicto, lanzó la movilización total, que significa que de jure toda la población masculina tendría que sí alistarse al ejército, pero entendemos que Ucrania no necesita un ejército de 10 millones de la gente. Entonces, esa movilización llamó al ejército solamente los que tienen la experiencia previa del servicio militar o la experiencia del combate. Antes de la guerra teníamos 400 personas que han tenido la experiencia del combate, y es una reserva grandísima, y esa gente ya está en el ejército, en la Policía Nacional, en el Guardia Nacional, en todas las fuerzas armadas que están protegiendo nuestro país. Sí, técnicamente a mí me pueden llamar al ejército y estoy físicamente y moralmente listo para esto. Entiendo que es un deber de un ciudadano y por eso... Pero ya pasaron 8 meses y en general esa movilización en Ucrania ahora está mucho más pasiva, porque no tenemos tantas bajas como Rusia y porque tenemos muchísimos soldados que están entrenándose, por ejemplo, en Polonia, en el Reino Unido, en Eslovaquia, en muchos países, y son las reservas estratégicas de Ucrania que el Estado Mayor puede utilizar en cualquier operación, en cualquier punto de Ucrania, y serán las reservas entrenadas y equipadas. Bien, muchas gracias, Zelensky Otidach, analista político desde Ucrania. Esperemos que la situación pueda mejorar. Ya tantos meses de conflicto, realmente el pueblo ucraniano necesita una solución lo antes posible. Gracias por tu reporte desde Ucrania, muy amable. Bien, y la situación que se